Jesús no enseñaba como los maestros comunes de su tiempo. No hablaba con discursos largos ni con explicaciones complicadas. Él utilizaba parábolas, historias simples cargadas de significado profundo. Lo hacía para que cualquiera pudiera escuchar, pero solo quien tuviera el corazón dispuesto pudiera comprender. Las parábolas no imponían la verdad, la sugerían. Invitaban a reflexionar, no a obedecer por miedo. En ellas Jesús sembraba mensajes eternos usando imágenes cotidianas. Este lenguaje no era casual, era profundamente intencional. Dios no busca impresionar con palabras difíciles, sino tocar el corazón humano. Las parábolas atravesaban la mente y llegaban al espíritu. Permitían que cada persona entendiera según su nivel de fe y apertura. Quien escuchaba con atención encontraba luz. Quien escuchaba superficialmente solo oía una historia más. Así, la parábola se convertía en un filtro del corazón. Cuando Jesús hablaba en parábolas, estaba enseñando algo más que una lección moral. Estaba revelando cómo actúa Dios en silencio, en lo pequeño y en lo oculto. La parábola de la semilla silenciosa nace de este mismo espíritu. Antes de hablar de crecimiento, Jesús hablaba de escuchar. Antes de hablar de milagros, hablaba de sembrar. Porque en el reino de Dios todo comienza con una semilla aparentemente insignificante. Dios elige lo simple porque el corazón humano se abre más fácilmente ante lo cotidiano. No necesita símbolos grandiosos para revelar verdades eternas. Una semilla, un campo o un sembrador bastan para transmitir el misterio del reino. Lo simple desarma el orgullo y evita que la enseñanza quede solo en la mente. Cuando algo es sencillo, puede ser recordado y vivido. Así, el mensaje no se pierde en la complejidad. Dios habla en lo simple para que nadie quede excluido. Las cosas simples requieren humildad para ser comprendidas. Muchos esperan a Dios en lo extraordinario y pasan por alto su voz en lo ordinario. Jesús sabía que quien busca solo señales espectaculares no está listo para la fe profunda. Lo simple exige atención y escucha. No impresiona, pero transforma. En una historia sencilla se esconde una verdad que acompaña toda la vida. Dios no grita, susurra a través de lo pequeño. Al hablar mediante cosas simples, Dios también revela cómo actúa en la realidad. Su obra no siempre es inmediata ni visible. Crece en silencio como una semilla bajo la tierra. Lo simple enseña paciencia y confianza. Invita a creer incluso cuando no se ve nada. Esta forma de hablar prepara el corazón para entender que lo más importante suele estar oculto y que lo que parece pequeño hoy puede convertirse mañana en una obra grande de Dios. En muchas enseñanzas de Jesús, la semilla ocupa un lugar central como símbolo del reino de Dios. No es elegida al azar. Una semilla es pequeña, frágil y fácil de ignorar. A simple vista no parece contener vida, ni fuerza, ni promesa. Sin embargo, en su interior guarda un potencial inmenso. Jesús utiliza la semilla para mostrar cómo actúa Dios, de manera discreta, paciente y profunda. Lo que Dios inicia casi nunca impresiona al comienzo. La semilla representa la palabra de Dios, pero también representa la fe, la esperanza y las promesas divinas sembradas en el corazón humano. Cuando Dios siembra algo en una persona, no siempre hay cambios visibles inmediatos. No hay ruido, ni señales espectaculares. Solo una semilla escondida en la tierra del corazón. Este símbolo enseña que el comienzo de la obra de Dios suele pasar desapercibido incluso para quien la recibe. Al poner la semilla en el centro de la parábola, Jesús invita a cambiar la forma de mirar. No juzgar por la apariencia, ni por la rapidez del resultado. Dios no trabaja con la prisa del hombre. La semilla enseña que lo pequeño no es insignificante y que el silencio no es ausencia. En el reino de Dios, lo que hoy parece invisible está creciendo.
Y confiar en la semilla es confiar en que Dios sigue obrando aun cuando no lo veamos. El silencio no es ausencia de Dios, sino una de sus formas más profundas de hablar. En la parábola de la semilla silenciosa, Jesús muestra que mientras la semilla está bajo la tierra, no hace ruido, no se defiende, no se explica, simplemente está. De la misma manera, muchas veces Dios actúa sin palabras ni señales visibles. El corazón humano suele confundirse ante este silencio, pero el silencio de Dios no es abandono, es proceso. Vivimos acostumbrados a respuestas inmediatas, y cuando Dios guarda silencio, la fe es puesta a prueba. El silencio revela qué tan profundamente confiamos, si creemos solo cuando vemos, o si confiamos incluso cuando no entendemos. La semilla no sabe cuándo brotará, pero permanece en la tierra. Así también el creyente es llamado a permanecer. El silencio enseña paciencia, una virtud esencial en la vida espiritual. Jesús sabía que el reino de Dios no se manifiesta siempre con ruido. El crecimiento más importante ocurre en lo oculto. El silencio prepara el terreno del corazón, rompe la ansiedad y fortalece la confianza. Dios trabaja mientras parece callado, y cuando finalmente la semilla brota, se comprende que el silencio nunca fue vacío. Fue el espacio sagrado donde Dios estaba obrando sin ser visto. Una de las partes más desconcertantes de la parábola es que la semilla, durante un tiempo, parece no hacer absolutamente nada. Se siembra y desaparece bajo la tierra. No da señales, no produce resultados visibles. Para el ojo humano, todo parece igual que antes. Este momento pone a prueba la paciencia y la fe. Jesús. Muchas personas abandonan su fe en esta etapa porque confunden silencio con fracaso. Esperan cambios rápidos, respuestas claras y señales evidentes. Cuando no llegan, dudan. Sin embargo, la semilla está cumpliendo su función exactamente como debe. Bajo la tierra se está rompiendo para dar vida. Dios también trabaja así en el corazón humano. Antes de que algo nuevo nazca, algo viejo debe transformarse en silencio. Jesús enseña que no todo crecimiento es visible. La fe madura aprende a confiar incluso cuando no ve resultados. La semilla que parece no hacer nada está obedeciendo su naturaleza. De la misma manera, Dios sigue obrando aunque no lo percibamos. Esta parte de la parábola invita a no desesperar ni juzgar el proceso divino, porque lo que hoy parece estancado, mañana puede brotar con una fuerza que nadie esperaba. La paciencia es una de las pruebas más profundas de la fe. Creer cuando todo avanza es fácil, pero confiar cuando nada parece moverse requiere un corazón firme. En la parábola, el sembrador no desentierra la semilla cada día para ver si crece. Confía en el proceso. Jesús enseña que la fe verdadera no necesita resultados inmediatos para sostenerse. La paciencia demuestra que la confianza está puesta en Dios y no en la rapidez de las respuestas. Muchas veces la impaciencia nace del deseo de controlar los tiempos de Dios. El ser humano quiere ver, entender y confirmar. Pero el reino de Dios no funciona bajo la lógica de la prisa. La paciencia obliga a soltar el control y aceptar que Dios obra a su manera. Este tiempo de espera fortalece el carácter espiritual. Purifica las intenciones y revela si la fe es auténtica o condicionada a resultados visibles. Jesús muestra que esperar también es un acto de fe. No es pasividad, es confianza activa. La paciencia permite que el corazón se prepare para recibir lo que Dios está formando. Cuando la semilla finalmente brota, el creyente comprende que la espera tenía sentido. La fe que ha sido probada por la paciencia es más profunda y firme. Porque quien aprende a esperar en silencio, aprende a confiar verdaderamente en Dios. En la parábola, la tierra no es solo un escenario, es un símbolo del corazón humano.
Jesús enseña que la misma semilla puede dar resultados distintos según el terreno donde cae. Esto revela que la obra de Dios no falla, pero el corazón que la recibe puede estar en diferentes condiciones. La tierra puede estar dura, descuidada o preparada. Así también el corazón puede estar cerrado, distraído o dispuesto. La semilla siempre es buena. El terreno es el que determina el fruto. El corazón humano se va formando con el tiempo a través de experiencias, heridas, miedos y creencias. Algunas personas tienen un corazón endurecido por el dolor o la decepción. Otras están llenas de preocupaciones que ahogan la fe. Jesús no condena estos estados, los revela. Al hacerlo, invita a una reflexión profunda. ¿Cómo está mi corazón hoy? La parábola no acusa, despierta conciencia. Muestra que Dios siembra en todos, pero no todos permiten que la semilla eche raíces. Entender la tierra como el corazón enseña responsabilidad espiritual. No basta con recibir la palabra, es necesario cuidarla. Preparar el corazón implica humildad, apertura y disposición al cambio. Cuando el corazón se vuelve fértil, la semilla crece sin esfuerzo forzado. Dios da el crecimiento, pero el corazón debe estar disponible. Esta enseñanza recuerda que el verdadero trabajo muchas veces no está en hacer más, sino en permitir que Dios obre dentro de nosotros. Jesús enseña que no todas las semillas producen el mismo resultado porque no todos los terrenos son iguales. La semilla es la misma, pero el fruto varía según dónde cae. Esta idea rompe la creencia de que Dios actúa de forma desigual. No es que Dios dé más a unos y menos a otros, sino que cada corazón responde de manera distinta. Algunos reciben con entusiasmo inicial, otros con distracción, otros con profundidad. El resultado final refleja el estado interior del terreno. Los diferentes terrenos representan actitudes del corazón frente a la fe. Hay corazones endurecidos que no permiten que la semilla penetre. Otros la reciben, pero la abandonan ante la dificultad. Algunos la aceptan, pero dejan que las preocupaciones del mundo la ahoguen. Y finalmente, está el terreno bueno, que recibe, cuida y persevera. Jesús no describe estos terrenos para señalar culpables, sino para mostrar realidades espirituales. Cada persona puede reconocerse en alguno de ellos. Esta parte de la parábola invita a la autoevaluación sincera. No pregunta cuánto sabes, sino cómo recibes. El fruto no depende solo del inicio, sino de la constancia y la disposición del corazón. Dios sigue sembrando incluso cuando el terreno no es ideal, pero el crecimiento pleno ocurre cuando el corazón se vuelve fértil. Entender esto permite asumir responsabilidad sin culpa y abrir espacio para la transformación. Porque el terreno puede cambiar, y con él, también el resultado. La fe que Jesús enseña en esta parábola no depende de señales visibles inmediatas. Es una fe que confía incluso cuando no hay pruebas externas. La semilla no muestra su crecimiento, pero sigue viva. De la misma manera, la fe auténtica no necesita confirmación constante para sostenerse. Cree porque confía en Dios, no porque ve resultados. Esta fe madura no se apoya en emociones pasajeras, sino en una relación profunda con lo divino. Muchas veces el ser humano busca ver para creer, pero Jesús propone el camino inverso: creer para ver. La fe que no necesita ser vista es silenciosa y firme. No se anuncia ni se defiende, simplemente permanece. Esta fe resiste la duda, el tiempo y la incertidumbre. No se apaga cuando las respuestas tardan. Al contrario, se fortalece en la espera. Es una fe que entiende que Dios obra incluso cuando no se manifiesta de forma evidente. Esta enseñanza invita a revisar el tipo de fe que se vive. Si es una fe condicionada a milagros visibles, o una fe arraigada en la confianza. La semilla crece sin ser observada, y el creyente aprende a confiar sin ver.
Esta fe transforma el corazón porque no depende del control. Cuando la fe deja de exigir pruebas constantes, descansa, y en ese descanso la obra de Dios avanza con mayor profundidad y solidez. Uno de los mayores errores humanos es juzgar un proceso antes de que haya tenido tiempo de dar fruto. En la parábola, si alguien observara el campo poco después de sembrar, podría pensar que nada ha ocurrido. No hay brotes, no hay señales visibles. Sin embargo, el juicio prematuro ignora el trabajo oculto que está sucediendo bajo la tierra. Jesús advierte sobre este peligro espiritual: medir la obra de Dios solo por lo que se ve. Lo invisible también es real. Este juicio apresurado no solo se dirige a Dios, sino también a uno mismo y a los demás. Muchas personas se desaniman porque creen que su fe no sirve, que su oración no funciona o que Dios no los escucha. Juzgan el proceso antes de tiempo. Pero la semilla necesita oscuridad, tiempo y silencio para romperse y dar vida. De la misma manera, el crecimiento espiritual suele ser lento y oculto. Juzgarlo demasiado pronto puede llevar al abandono. Jesús invita a confiar en el proceso divino sin exigir pruebas inmediatas. No todo crecimiento es rápido ni evidente. Lo que hoy no se ve, mañana puede sorprender. El peligro de juzgar lo que aún no ha brotado es perder la fe justo antes del fruto. La parábola enseña a esperar con esperanza y a no menospreciar los comienzos silenciosos. Porque en el reino de Dios, lo más importante suele estar creciendo cuando parece que no está pasando nada. Una de las enseñanzas más profundas de esta parábola es la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. El ser humano vive con prisa, espera resultados rápidos y se desespera ante la demora. Dios, en cambio, actúa con un tiempo perfecto que no responde a la urgencia humana. La semilla no crece en un día porque no fue diseñada para ello. Cada etapa tiene su momento. Jesús muestra que apresurar el proceso no lo mejora, lo daña. El tiempo de Dios no es castigo ni indiferencia, es sabiduría. Mientras el hombre ve retraso, Dios ve preparación. Lo que parece tardanza es muchas veces protección. El corazón necesita tiempo para fortalecerse, la fe para madurar y la promesa para sostenerse. Cuando el ser humano intenta forzar los tiempos divinos, suele perder lo que aún no estaba listo. Dios no llega tarde, llega cuando la obra está completa. Esta enseñanza invita a confiar más allá de la ansiedad. Aprender a descansar en el tiempo de Dios es una de las mayores expresiones de fe. La semilla no se queja por crecer despacio, simplemente obedece su proceso. Así también el creyente es llamado a confiar sin exigir explicaciones inmediatas. Cuando se acepta el tiempo de Dios, el corazón se aquieta, y en esa quietud, la fe se fortalece y la promesa se cumple en su debido momento. Confiar cuando no hay señales visibles es uno de los actos de fe más difíciles y más puros. En la parábola, el sembrador no recibe confirmaciones diarias de que la semilla está creciendo. No hay brotes, no hay cambios aparentes, solo tierra. Jesús enseña que la confianza verdadera no depende de evidencias constantes, depende de conocer a quién se ha confiado el proceso. Cuando no hay señales, la fe deja de apoyarse en lo externo y se vuelve interior. La ausencia de señales suele generar duda y temor. El corazón humano busca certezas para sentirse seguro. Sin embargo, Dios utiliza estos momentos para profundizar la relación con Él. Confiar sin señales rompe la dependencia del control. Enseña a descansar en la fidelidad divina. La semilla no ve la lluvia venir, pero confía en que llegará. Así también el creyente aprende a confiar sin entenderlo todo. Esta confianza silenciosa fortalece la fe de manera única. No es una fe basada en emociones pasajeras, sino en convicción profunda.
Cuando finalmente aparecen las señales, el corazón ya ha sido transformado. La parábola recuerda que Dios no siempre muestra lo que está haciendo, pero siempre está obrando. Confiar cuando no hay señales es creer que el silencio también es parte del lenguaje de Dios. Jesús enseña que el crecimiento más importante ocurre lejos de la vista humana. La semilla crece en lo oculto, bajo la tierra, donde nadie la observa ni la aplaude. Este crecimiento silencioso refleja cómo actúa Dios en la vida del creyente. Muchas transformaciones profundas no son visibles al principio, no producen cambios inmediatos en el exterior, pero están obrando en el interior. Lo oculto no es ausencia de acción, es el lugar donde la obra se fortalece. El ser humano suele valorar solo lo que se ve y se puede medir, pero Dios trabaja primero en el corazón, en lo profundo, en lo que nadie más ve. Allí se forman la fe, la paciencia y la confianza. La semilla necesita oscuridad para romperse y dar vida. De la misma manera, muchos procesos espirituales necesitan silencio y tiempo. Lo oculto prepara lo visible. Sin ese proceso interno, el crecimiento exterior sería frágil. Esta parte de la parábola invita a no despreciar los tiempos invisibles. Dios no desperdicia ningún momento de espera. Aunque no haya señales externas, el crecimiento continúa. La fe madura aprende a honrar lo que Dios está haciendo en secreto. Porque cuando la semilla finalmente emerge, revela que todo ese tiempo oculto era necesario. En el reino de Dios, lo que crece en secreto suele ser lo que más fruto produce. En la parábola de la semilla silenciosa, Jesús revela una verdad profunda. Dios trabaja incluso cuando no lo percibimos. Mientras la semilla está bajo tierra, lejos de toda mirada, algo ocurre. No hay ruido, no hay espectáculo, pero hay vida en movimiento. Así actúa Dios muchas veces en la vida humana. Su obra no siempre es evidente, pero nunca está detenida. El silencio no significa inacción, significa misterio en proceso. El trabajo invisible de Dios suele desafiar la fe, porque la mente humana quiere pruebas. Queremos ver cambios claros, respuestas inmediatas y resultados visibles. Pero Dios forma primero lo interno antes de mostrar lo externo. En ese trabajo invisible se ordenan intenciones, se sanan heridas y se fortalece el carácter. Aunque no se note, ese trabajo prepara al corazón para sostener lo que vendrá. Sin esta obra oculta, el fruto no resistiría. Jesús enseña que confiar en Dios implica aceptar que no siempre veremos lo que Él está haciendo. La fe madura aprende a descansar en esta verdad. El trabajo invisible de Dios no falla ni se retrasa. Avanza con precisión perfecta. Cuando finalmente se revela el fruto, se comprende que nada fue casual. Todo el silencio tenía propósito, y lo que parecía quietud era en realidad la mano de Dios obrando en lo profundo. Uno de los mayores peligros en el camino de la fe es abandonar justo antes de que el fruto aparezca. La tentación de rendirse surge cuando el tiempo pasa y no hay señales visibles. El corazón se cansa de esperar y la mente empieza a dudar. Jesús conocía bien esta lucha interior, por eso enseñó sobre procesos largos y silenciosos. La semilla no brota al día siguiente de ser sembrada, y quien no entiende esto puede perder la esperanza demasiado pronto. Abandonar antes de tiempo suele parecer una decisión lógica. Desde fuera nada parece estar ocurriendo. La oración parece no ser respondida y la fe parece no avanzar. Sin embargo, ese es precisamente el momento en que la semilla está echando raíces. Arrancarla en ese punto es impedir el crecimiento que ya comenzó. Muchas bendiciones se pierden no por falta de fe inicial, sino por falta de perseverancia. Jesús invita a permanecer incluso cuando todo invita a desistir. La fe no se mide solo por creer al principio, sino por mantenerse firme en la espera.
La tentación de abandonar revela cuánto confiamos realmente en Dios. Quien aprende a permanecer en el silencio, aprende a ver con los ojos de la fe. Y muchas veces, cuando el creyente decide no abandonar, descubre que Dios ya estaba a punto de hacer brotar lo que había sido sembrado. El crecimiento más auténtico casi siempre ocurre sin ruido, sin anuncios y sin reconocimiento. Jesús muestra que el reino de Dios no avanza con estruendo, sino con constancia silenciosa. La semilla no hace ruido al crecer, no llama la atención, no se apresura. Simplemente sigue su proceso. Así también actúa Dios en la vida del creyente. Mientras el mundo espera señales llamativas, Dios transforma desde lo profundo y en calma. El ser humano suele asociar el crecimiento con cambios visibles y rápidos. Pero el crecimiento espiritual verdadero es interior antes que exterior. Ocurre en la forma de pensar, de reaccionar y de confiar. Nadie aplaude esos cambios, pero son los más duraderos. El ruido distrae, el silencio consolida. Dios prefiere formar raíces fuertes antes que frutos prematuros. Lo que crece sin ruido suele sostenerse mejor en el tiempo. Jesús invita a no subestimar los procesos silenciosos. El crecimiento que no se ve hoy es el que dará estabilidad mañana. Cuando el fruto finalmente aparece, no necesita explicación. Su solidez habla por sí sola. Aprender a valorar el crecimiento silencioso es aprender a confiar en Dios más allá de las apariencias. Porque en el reino de Dios, lo que crece en silencio suele ser lo que permanece cuando todo lo demás cae. Jesús enseña que toda semilla sembrada en Dios tiene una promesa: la cosecha. La cosecha no es una posibilidad incierta, es una certeza ligada a la fidelidad divina. Si la semilla es buena y el proceso se respeta, el fruto llegará. Esta promesa sostiene la fe durante el tiempo de espera. La parábola no habla de si habrá cosecha, sino de cuándo. Dios no siembra para que nada ocurra. La cosecha representa el cumplimiento de lo que fue sembrado con fe. Puede manifestarse como transformación interior, respuesta a una oración o bendición visible, pero siempre llega en el tiempo correcto. La mente humana quiere adelantarla, pero Dios sabe cuándo el fruto está listo. Una cosecha prematura se pierde. Por eso, la espera no es castigo, es preparación. Cada etapa protege la promesa. Jesús quiere que el creyente viva con esperanza firme, no con ansiedad. La promesa de la cosecha invita a perseverar. Aunque el campo parezca vacío, la semilla está viva. Dios no olvida lo que Él mismo ha sembrado. Cuando llega la cosecha, se comprende que la espera tenía sentido. La parábola enseña que confiar en Dios es creer que el fruto llegará, incluso cuando aún no se ve. Llega un momento en que Dios decide revelar lo que durante mucho tiempo estuvo oculto. La semilla que creció en silencio finalmente rompe la tierra y se hace visible. Este momento no es casual ni apresurado, es exacto. Todo lo que ocurrió en lo profundo tenía como propósito revelarse. Jesús enseña que Dios no oculta para negar, sino para preparar. La revelación llega cuando el corazón puede sostener lo que va a recibir. Lo oculto sale a la luz en el tiempo perfecto. Cuando Dios revela su obra, muchas veces sorprende, porque el crecimiento fue mayor de lo que se esperaba. Lo que parecía pequeño se muestra fuerte. Lo que parecía detenido estaba avanzando. Esta revelación confirma que el silencio no fue abandono, fue formación. En ese momento la fe es recompensada con comprensión. El creyente ve que Dios estaba presente incluso cuando no lo sentía, y esa revelación fortalece la confianza para procesos futuros. Jesús muestra que no todo debe ser entendido mientras ocurre. Algunas cosas solo se comprenden después. Cuando Dios revela lo oculto, no solo muestra el fruto, también revela su fidelidad. Este momento no es solo celebración, es aprendizaje. Enseña que vale la pena esperar,
confiar y permanecer. La revelación final no glorifica la paciencia humana, glorifica la obra silenciosa de Dios. Y quien ha vivido este proceso ya no teme tanto al silencio. En esta parábola, Jesús deja claro que esperar no es un acto pasivo, sino una postura espiritual. Esperar en Dios implica confiar activamente, aun cuando no se comprende el proceso. No es cruzarse de brazos, es permanecer fiel mientras el tiempo avanza. Jesús no glorifica la impaciencia ni la prisa espiritual. Enseña que quien sabe esperar, aprende a descansar en la voluntad del Padre. La espera se convierte así en una forma de fe viva. Esperar, según Jesús, es aceptar que no todo depende del esfuerzo humano. El sembrador hace su parte, pero el crecimiento no está en sus manos. Esta enseñanza libera al creyente de la ansiedad por controlar. La espera revela humildad y confianza. Acepta que Dios obra más allá de lo visible. En un mundo que exige resultados inmediatos, esta enseñanza resulta desafiante. Pero es precisamente ahí donde la fe se profundiza. La enseñanza final sobre esperar prepara el corazón para una relación más madura con Dios. Quien aprende a esperar ya no se desespera ante el silencio. Comprende que Dios no se retrasa, sino que trabaja con propósito. Esta espera transforma al creyente tanto como la cosecha misma. Jesús muestra que el verdadero fruto no es solo lo que se recibe, sino en quién nos convertimos mientras esperamos. Y esa transformación es una de las mayores bendiciones del reino de Dios. La parábola de la semilla silenciosa culmina con una invitación clara: confiar en Dios incluso cuando todo parece callado. El silencio no es un vacío, es un espacio sagrado donde Dios sigue obrando. Jesús enseña que la fe no se sostiene solo en lo que se ve, sino en la certeza de quién es Dios. Cuando no hay respuestas, cuando no hay señales, la confianza se vuelve más pura. Es ahí donde la relación con Dios deja de ser superficial y se vuelve profunda. Confiar en el silencio implica aceptar que no siempre entenderemos el proceso. El corazón aprende a descansar sin exigir explicaciones inmediatas. Esta confianza no elimina el dolor ni la incertidumbre, pero les da sentido. La semilla sigue creciendo aunque nadie la observe. De la misma manera, Dios sigue trabajando aunque no lo percibamos. Este cierre recuerda que la fe no se apoya en el ruido, sino en la fidelidad divina. Jesús no cierra la parábola con una orden, sino con una verdad para vivir. Quien confía en Dios en el silencio ya no teme los tiempos de espera. Sabe que cada etapa tiene propósito. La parábola deja al oyente con una paz profunda. Dios no abandona lo que ha sembrado, y aunque el campo parezca quieto, la vida sigue creciendo bajo la superficie. Confiar en Dios incluso en el silencio es creer que la cosecha llegará, porque Dios siempre cumple sus promesas.